¿Cuál es tu nombre? Alejandro Bejarano, ¿Cuántos años tienes? 25, ¿Dónde naciste? acá en Villado. Pues estaba por maleteando, me caí a un segundo piso y pues me operaron, me partí el cráneo. No, me hospitalizaron un mes y me operaron y en diciembre salí. Pero pues la empresa como tal ya se acabó ahorita el sábado y pues no sé qué, pues estoy buscando ayuda o no sé qué hacer ahí, ¿sí me entiende? Pues porque ya trabajo, ya para mí no hay, una empresa no lo va a contratar a uno pues por la historia clínica que uno lleva, ¿sí? Me mandaron discapacidad, que no puedo estar en el sol ni mucho ruido ni con motores eléctricos, nada, pues porque me afecta. Sí, el proyecto sí sigue, el que no sigue es el, ¿cómo le dijera yo? El contratista, El que te contrató el a que me ti. contrató. Y apenas te pasó eso, cuando volviste a la empresa te puso un puesto distinto Sí, o... claro, ya era almacenista, que solo era entregar materiales, no me asoleaba ni hacía. Marica, si le toca demandar, de todas maneras, yo ya hasta esta semana tengo trabajadores allá, yo ya le dije al ingeniero David que qué van a hacer con Plinio y ese pues está entrando directamente con la constructora. Marica, y quiere demandar porque de todas maneras yo ya me declaro en quiebra esta semana, marica. Ahí sí como se dice vulgarmente, marica, no quiero ser grosero, pero usted quiere ponerse grosero, pues marica, demande, marica, yo ya no le puedo colaborar de más, weón. Conmigo la buena funciona, marica, pero usted quiera la mala, pues sácalo la mala. El contrato de obra o labor es aquel en el cual un empleador acuerda con el trabajador que éste realice una construcción, servicio o actividad específica. Este contrato se pacta por duración de la obra y además debe determinarse con claridad y especificidad la obra o labor contratada. De lo contrario, de manera residual se entenderá que su duración es indefinida. Esto con base en la sentencia 4936 del año 2021. En este contrato, el trabajador tiene derecho a todos los pagos, como en todos los contratos laborales, a todas las prestaciones sociales, como lo es la salud, la pensión, la ARL, cesantías, primas y vacaciones. Ahora bien, el contrato de obra labor puede ser terminado por cualquiera de las formas estipuladas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Entre ellas, algunas son haber sufrido engaño por parte del trabajador, acto de violencia en el que incurre el trabajador, daño material causado intencionalmente a los edificios o un acto inmoral que el trabajador cometa. Estos son actos del trabajador por los cuales el empleador puede terminar el contrato. Sin embargo, la regla general de terminación de contrato en un contrato obra-labor, según el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, es por la terminación de la obra o labor contratada. Por otro lado, debe haber indemnización por término del contrato sin justa causa, ya que el contrato terminó de manera injustificada y no se finalizó la hora o labor. El trabajador tiene derecho al pago de una indemnización en los términos dispuestos en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. La indemnización y el cálculo de esta se realizará por el tiempo que habría faltado para la terminación de la hora o labor, por la cual se acude a expertos o peritos que puedan determinar dicho periodo, ya que, como se dijo antes, se conoce la fecha específica o cierta en que se iba a terminar la obra o labor. Ahora bien, con base en lo anteriormente dicho y bajo los sucesos del caso, el señor Alejandro fue contratado por la empresa Wilgo Construcciones SAS para realizar ciertas actividades bajo un contrato de obra-labor, el cual fue terminado por el empleador sin justa razón, dando cabida a que el trabajador Alejandro solicite una indemnización. Esta indemnización debe ser calculada ya que, como se dijo antes, se desconoce completamente el término o el momento en el que va a terminar dicho periodo. Pero porque no hay una justa causa, en primer lugar, porque no se cumple con ninguno de los artículos, con ninguna de las causas estipuladas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, y además porque no se terminó la labor, como lo dije anteriormente. Alejandro sufrió un accidente y se cayó de un segundo piso. En este momento, su actividad laboral era la de un obrero, y luego del accidente lo reubicaron y empezó a trabajar en almacenamiento. Por ende, es claro que en primer lugar la obra no ha acabado y que el almacenamiento tampoco. Bueno, finalmente, por lo anteriormente dicho y explicado, se le recomienda a Alejandro iniciar un proceso judicial ante el juez laboral, donde solicite su correspondiente indemnización, la cual equivaldría al tiempo aproximado que duraría más la labor que no ha finalizado debido a la terminación injustificada. Ahora bien, hablaremos sobre el sistema de riesgos laborales. Es muy importante para desarrollar este tema remontarnos a los hechos anteriormente descritos, por lo cual Alejandro sufre un accidente de trabajo, institución jurídica que está regulada en el artículo 3 de la Ley 1562 del 2012. Por lo cual Alejandro cae a un segundo piso, se fractura el cráneo y pierde la conciencia en el instante. Alejandro en la entrevista nos dice que efectivamente el empleador lo tenía afiliado a una ARL. Sin embargo, nosotros como equipo de trabajo nos tenemos que cerciorar que esa información sea verdadera, por lo cual
emitimos un derecho de petición contra el empleador para que nos brinde una copia del contrato de trabajo del señor Alejandro. De esta manera cerciorando que él efectivamente tiene una ARL o por lo tanto que no está afiliado a una ARL. Bajo esa vamos a desarrollar a continuación estas dos presunciones, es decir, que él efectivamente está afiliado a una ARL y en ese momento qué pasaría, y la segunda presunción que él no está afiliado a ninguna ARL y también qué pasaría entonces con el caso de Alejandro. Presunción positiva. En este momento vamos a presumir que Alejandro efectivamente se encuentra afiliado a una ARL, la cual va a responder objetivamente tanto de la prestación económica como la prestación asistencial a raíz del accidente ocasionado. Lo anterior se sustenta bajo que Alejandro no acredita ninguna excepción o ningún eximente de la responsabilidad objetiva del ARL, por tanto él no causó ese accidente deliberadamente con el fin de defraudar el sistema. Asimismo, tampoco existe ni una culpa patronal ni una concurrencia de culpas. Ahora bien, bajo una presunción negativa, es decir, donde Alejandro no esté afiliado a una ARL, sencillamente el empleador tendría que correr tanto con la prestación asistencial y la prestación económica, en este caso pensión por invalidez, de la cual Alejandro es acreedor. Por último, se le recomendó a Alejandro, y lo hemos guiado en el proceso como equipo de abogados, instaurar un derecho de petición contra su empleador para que remita una copia y nos solicite información sobre la ARL de la que supuestamente él se encuentra afiliado. Bueno, en primer lugar, como aún se está a la espera del nombre de la ARL en la que está afiliado Alejandro, por medio de la cual se puede conseguir una pensión, no investigamos en Colpensiones, entonces vamos a dar las recomendaciones haciendo las presunciones. Entonces, una vez que se sepa cuál es la ARL a la que está afiliado y se tenga el grado de invalidez exacto, el cual se asume y se espera, pues de acuerdo a lo que le sucedió, deba ser mayor al 50% o igual, se le recomienda que solicite una pensión de invalidez. Pues para los efectos del Sistema General de Riesgos Profesionales se considera inválida la persona que por causa de origen profesional no provocada intencionalmente hubiese perdido 50% o más de su capacidad laboral, esto con base en la Ley 776 de 2002, como el accidente que le sucedió a Alejandro. Asimismo, con respecto a la calificación de los porcentajes de pérdida de capacidad laboral, esta se debe solicitar a la ARL. Y una comisión médica interdisciplinaria será la encargada de dar el resultado y el porcentaje. Y el costo de este proceso lo cubrirá la ARL. Con base en lo anterior y asumiendo que se le define una invalidez mayor o igual al 50%, Alejandro tendrá derecho a las siguientes prestaciones dependiendo del porcentaje. Si tiene un porcentaje de invalidez entre 50 y 66%, tendrá derecho a el ingreso base al 60% del ingreso base de liquidación. Y si tiene más del 66% de invalidez, tendrá derecho a una pensión de validez equivalente al 75% del ingreso base de liquidación. En este orden de ideas es necesario resaltar las razones por las cuales elegimos el Sistema General de Riesgos Laborales para solicitar la pensión de invalidez sobre el Sistema General de Pensiones. Y estas son las ventajas que este sistema ofrece. En primer lugar, con respecto al ingreso base de liquidación de las prestaciones económicas. En segundo lugar, con respecto al monto. Y en tercer lugar, con respecto a los requisitos que solicita. Ahora bien, una observación que realizamos a lo largo del análisis es que se puede cuestionar qué pasa con la pensión si el vínculo laboral termina al entregársele a Alejandro la liquidación, como es el caso. Y la respuesta a esto es que aunque las obligaciones del empleador se entenderían terminadas en el momento en el que él firma la liquidación, la responsabilidad de la ARL es objetiva y por ende debe responder cuando hay un accidente y brindar las prestaciones económicas y asistenciales a las que tendría derecho el trabajador. Por esto anterior es que Alejandro puede seguir alegando en busca de su pensión de invalidez. Alejandro se encuentra afiliado a EPS Sanitas, sin embargo su liquidación ya se encuentra disponible o se encuentra consignada en el Banco Agrario. En el momento que Alejandro retire esta consignación del Banco Agrario, dejará de estar ligado a esta EPS. Por lo tanto, entrará al régimen de contribución solidaria dado su nivel D2 en el CISBEN. Recomendaciones para Alejandro.
Le recomendamos a Alejandro retirar este dinero del banco, ya que aún retirándolo, él no va a perder su derecho a poder demandar posteriormente a su empleador debido a que en su liquidación no se le reconocieron sus derechos indemnizatorios ni derechos laborales del cual él era acreedor. Ahora vamos a ver si Alejandro puede ser parte de las ayudas o de los programas que ofrece el Sisbén. En primer lugar, vemos que Alejandro tiene una calificación de D2 en el Sisbén 4 y que esta calificación tiene una vigencia del 15 de octubre del 2019. Él entra dentro de la categoría de no pobre y no vulnerable. Asimismo, vemos que esta calificación se da por medio de un algoritmo que se encarga de evaluar dos cosas. Primero, cuál es la calidad de vida del individuo y segundo, cuáles son sus ingresos. Para el momento en el que Alejandro obtuvo esta calificación, él todavía contaba con un contrato laboral que le proporcionaba un salario mayor al mínimo y además de esto poseía, que todavía posee, una casa que se ubica en una invasión que cuenta. Ahora vamos a hablar de la situación problema para recibir estas ayudas o estos planes que da el Sisbén. El caso de Alejandro tiene una situación problema en particular y es su condición laboral actual. Esta podría ser perjudicial debido a que una vez que Alejandro vaya al Banco Agrario y reciba la liquidación, el vínculo laboral se da por finalizado. Por ende, él ya no recibiría ni más ingresos ni más prestaciones por parte de la empresa, teniendo en cuenta que este es el único ingreso que tiene Alejandro actualmente. Además de esto, ¿por qué es problemática esta situación? Es problemática debido a su puntaje en el Sisbén, ya que en el momento en el que le dieron este puntaje se vio de cierta forma afectado por el salario que él tenía en ese momento, que era mayor a un mínimo. Ahora que no cuenta con salario y su puntaje Sisbén es tan alto, hace que él no pueda pertenecer a estos planes de. También es importante hablar del núcleo familiar. La madre de Alejandro se llama Olga Bejarano y tiene 48 años de edad. Ella tiene un puntaje de B7 en el Sisbén 4. Lastimosamente tampoco es apta para ninguno de los planes de prosperidad social que da el Estado, debido a que, por ejemplo, para Familias en Acción no es apta por el puntaje, ya que ella es B7 y lo máximo que piden es B4. Y otro ejemplo es para Colombia Mayor, no es apta debido a que ella tiene 48 años de edad y el mínimo es tener 54 años, ya que son 3 años antes de pensión. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, le vamos a dar una serie de recomendaciones a Alejandro. La primera es que se dirija a la sede del Sisbén que tiene Villavicencio y una vez estando allí que solicite que se les va a realizar una encuesta debido a que no se encuentra conforme con la calificación actual. La segunda es una recomendación con base en cómo puede llegar a ser para que le baje la calificación del Sisbén. Reitero que solamente es una recomendación debido a que esto no asegura que le va a bajar la calificación del Sisbén, ya que la calificación puede quedar igual. La primera es que sea completamente honesto con su situación laboral y con sus ingresos. Por eso le recomendamos que cuando vaya a las instalaciones del Sisbén ya haya recibido la liquidación. La segunda es que no reciba dineros en su cuenta bancaria. Es importante aclarar que, como mencionamos anteriormente, los únicos ingresos que tenía Alejandro era por parte de ese vínculo laboral, pero igual también reiterarle que no reciba de igual manera dineros en su cuenta bancaria. Y el tercer punto va con respecto a la calidad de vida, ya que es uno de los factores que califica el Sisbén. Por ende, que identifique ese tipo de artículos en el hogar que pueden hacer ver que su calidad. El documento tiene 3 anexos. El primero es un documento de consentimiento informado, el cual nos permitió usar los videos, las notas de voz y la información suministrada por Alejandro con fines académicos. Y los otros dos son derechos de petición. El primer derecho de petición se lo llevamos a realizar para que se lo mandara a la empresa, para que ésta le suministre una copia del contrato y también el nombre de la ARL a la cual está afiliado. El segundo es un derecho de petición, una vez que se tenga el nombre de la ARL, para que se mande a esta y esta suministre la información. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Bejarano, ¿Cuántos años tienes? 25.